El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder. Saludos a nivel nacional a todas las personas que están pendientes de este espacio de lunes a viernes. Gracias por su fidelidad de todos los días. De 4 a 5 de la tarde llegamos a usted a través de la potente Radio Globo a nivel nacional, a través de CHTV, canal hondureño de televisión, también bañando todo el territorio hondureño. Estamos en radio, en televisión, en las redes sociales. Usted nos puede ubicar también como Globo TV Honduras, en Facebook, en YouTube, en tiempo real en estos momentos, y su participación también en estos espacios es importante a través de sus mensajes, a través de sus llamadas telefónicas, y esperamos hoy abrirle las líneas porque vamos a abordar un tema político. La situación interna de los partidos que van a elecciones primarias se calienta cada día más, y el Partido Liberal pues es tema de debate, de discusión y de información esta tarde con un invitado, un líder que tenemos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, que en los próximos minutos lo vamos a presentar. Hoy es miércoles 21 de octubre del año 2020, gracias a don César Monzón allá en controles de CHTV, a don Cristian Maradiaga en el máster principal de Globo TV y por supuesto a don Ronald López, que hoy regresa Ronald después de una cuarentena obligatoria, pero nos alegra que ya esté bien don Ronald, sano, así que aquí están los controles de Radio Globo. Saludos, ya se van los muchachos del proyecto Identifícate también, que han estado hoy todo el día aquí en las instalaciones de Radio Globo realizando el enrolamiento a los empleados, y bueno, nosotros aprovechamos también ese tiempo para poder realizar el proceso de identificación y obtener una nueva identidad. Esperemos que antes de las elecciones la tengamos. Aquí me dieron el papelito, me dijeron que en unos 2 o 3 meses regrese por mi nueva tarjeta de identidad, porque la que tengo ya está viejita, ya no da para más. Solo tiene 15 años la actual identidad que tengo, pero hay personas que creo que ya tienen 20 años con esta vieja tarjeta de identidad, y es necesario que obtengamos un nuevo documento más confiable, más seguro. Así dice el Registro Nacional de las Personas, aunque don Salvador Narrala pasa cuestionando permanentemente ese proceso que todavía no está adjudicado. Imagínese usted la empresa que va a realizar la emisión de este nuevo documento de identidad. Pero eso esperamos los hondureños, un nuevo censo y una nueva tarjeta de identidad, por lo menos antes de las próximas elecciones primarias. Le recordamos que somos una cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo a su alcance, periodismo de investigación, periodismo en el momento, a través de las plataformas digitales, en las redes. Búsquenos como El Pulso en Facebook, en Twitter, en Instagram, en la plataforma web www.elpulso.hn. Si usted quiere conocer la realidad, lo que en realidad ocurre en Honduras, visite El Pulso, porque la mayoría de medios de comunicación tienen compromisos. El Pulso es objetivo, además hay un grupo de periodistas, un grupo de profesionales que trabaja constantemente para llevarle a usted la noticia, y el trabajo de investigación es la prioridad dentro de este diario digital. En las redes sociales, Cristian, ¿qué nos trae El Pulso este día? Siempre nos trae una cita importante de, pues, temas de interés nacional, y en este caso, hoy es el Día de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Habla don Tito Livio Moreno, él es el comandante del Estado Mayor Conjunto. ¿Qué dice don Tito Livio Moreno de las Fuerzas Armadas? Solo estamos pensando en una cosa: servir al pueblo hondureño. No tenemos tiempo para cosas que consideramos que no son competencia institucional. Hemos respetado el Estado de Derecho. ¿Qué quieren que haga las Fuerzas Armadas? ¿Que desconozcamos la institucionalidad? Somos enfáticos. La institución está para servir al pueblo. Dejen a las Fuerzas Armadas hacer su trabajo y no la involucren en cosas políticas, dice de manera tajante don Tito Livio Moreno, general, comandante del Estado Mayor Conjunto. Claro que ha estado inmiscuido en asuntos políticos don Tito Livio Moreno. Claro que ha estado en el control y en el poder político de la nación, las Fuerzas Armadas, durante muchos años y de manera sangrienta. Ojo a esto. Claro que han sido partícipes de acciones políticas como el golpe de Estado. Y van más allá ustedes. Interfieren en acciones políticas e interfieren también en acciones ideológicas, porque tienen su propia doctrina. Pero ya en los últimos 10 años han sido sometidos por el poder político las Fuerzas Armadas. Mentiras que son deliberantes, que son independientes. Se someten a un poder político que en este momento les ordena qué es lo que tienen que hacer.
y su obligación de la alternabilidad, de respetar o de velar por la alternabilidad, de respetar la Constitución de la República, velar porque se respete la Constitución de la República, pero no lo han hecho, porque ustedes saben que en los últimos años las violaciones a la pobre y moribunda Constitución de nuestro país pues han sido constantes. Pero así está la situación, eso es lo que dice don Tito Livio Moreno. Don Carlos Paya está con nosotros también para dialogar sobre estos temas y nos trae un tema interesante también, don Carlos, sobre la privatización del agua, porque hoy varias organizaciones se han pronunciado sobre este tema, organizaciones que defienden este líquido vital que está en camino a la privatización en la capital de la República. Don Carlos Paz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa. Don Ronald López, nos alegra mucho que haya recuperado su salud, don Ronald. Y a Cristian Maradiaga, al igual que al compañero César Monzón en CHTV. Breve comentario sobre las Fuerzas Armadas. El 21 de octubre, que se conmemora a las Fuerzas Armadas, es también un golpe de Estado que le dieron al gobierno de Julio Lozano Díaz, que había usurpado también el poder, y por eso se menciona la dictadura de Julio Lozano Díaz. Y los liberales, cuando asumieron el poder, pues decidieron darle la autonomía a las Fuerzas Armadas y también decretar el 21 de octubre en conmemoración a esa fecha, que lo que dieron fue un golpe de Estado. En la cobertura de noticias este día, los grupos defensores del agua en la capital, como es ARCA, también hizo presencia la Convergencia contra el Continuismo de Francisco Morazán y la Junta de Agua que dirige don Manuel Amador. Hicieron un plantón frente a Ficosa en la entrada principal de la colonia Las Colinas al oriente de la ciudad de Tegucigalpa, capital de la República, porque esta institución financiera es la que tiene el fideicomiso de ese proceso de privatización del servicio de agua en la ciudad capital. Escuchamos lo que nos describe Cristian de Castillo, que es de ARCA. El contexto de privatización es parte, de muy atrás, ¿verdad? Pero para puntualizar específicamente sobre el agua, en el año 2003 se aprueba la Ley General de Aguas, que contempla, digamos, ya los primeros pasos de privatización del agua, y posteriormente, cuando Tito Asura asume la alcaldía municipal, comienza este proceso arduo de privatización del agua en confabulación con el Banco Interamericano de Desarrollo, transnacionales ecuatorianas como Hidalgo y familias de gran poder de grandes capitales en este país, como el Banco Ficosa, que es la familia Tala representada por medio de su institución bancaria. Y en ese sentido es que venimos a denunciar, venimos a alertar a la población sobre este contexto, porque en marzo de este año se inició un proceso de licitación pública para ver qué institución bancaria iba a participar, digamos, de un fideicomiso que otorgaba poder para poder manejar el agua en la ciudad. Lo ganó Banco Ficosa. En agosto de este año se hizo la carta oficial, digamos, dirigida hacia Banco Ficosa, donde le otorgaban un fideicomiso que por 30 años esta familia va a hacer el cobro, exploración del agua y explotación del agua en nuestra ciudad capital por 30 años. Es bastante grave y todo un contexto de ilegalidad, de ilegitimidad que podríamos mencionar, pero para ser breves, yo creo que aquí es importante la organización despertar en ese sentido para poder frenar ese proceso de privatización. Hasta este momento, las acciones de los defensores del agua. Bueno, eso es una frase bastante amplia que engloba muchas luchas territoriales en Honduras, en las que como ARCA hemos tenido la gran oportunidad de estar presentes en diversos territorios del país, pero el agua pasa por un proceso de privatización en este momento, por un proceso de secuestro, como yo lo he dicho, porque se proyecta la construcción de 300 represas en el país, entre represas e hidroeléctricas, en donde eso supone la privatización de todo el sector hidrográfico de Honduras.
Entonces la situación es sumamente grave y si no despertamos en este momento luego puede ser tarde. El caso del alcalde con las represas que se habla de la capital. Bueno, esas represas se vienen pensando en la lógica transnacional. Hidalgo es una constructora, es un consorcio de arquitectos ecuatorianos que llegan a los países proponiendo proyectos y que luego se cobran con concesionamientos territoriales o concesionamientos de los servicios. Entonces se plantean 3 represas. Una de ellas está en uno de los territorios en los que hemos trabajado, que es Iniguare, una comunidad lenca con derechos ancestrales que podría ser desplazada de sus territorios si no se hace una lucha y si no desisten de sus planes de construir represas en zonas donde no se deben construir. Muchas gracias, Christopher Castillo. Lo que manifestaba Christopher Castillo, dirigente de ARCA, y que lo conocemos que ha estado presente desde los últimos años, incluso en defensa de la Tigra también. Y don Manuel Amador, pues es un reconocido dirigente de la Junta de Agua que maneja muy bien y tuvo su participación en este plantón esta mañana en la entrada de Las Colinas acá en Tegucigalpa. Escuchamos a don Manuel brevemente. ¿Verdad? Para tratar este tema tan importante como el agua. Como Asociación Hondureña de Juntas de Agua, esto ya lo miramos venir y esto lo que viene a confirmar es que la asociación hemos venido sosteniendo desde mucho tiempo atrás, que lo que buscaba el alcalde era la privatización de estos servicios, porque la alcaldía no tiene la capacidad técnica, administrativa ni financiera para manejar estos sistemas. Y prueba de ello es que sin darse todavía el traspaso del proceso del SANA a la municipalidad, ya este alcalde se lo ha otorgado en concedimiento a Banco Ficosa por 30 años, y eso no hay ninguna duda que eso es lo que va a venir a tirar, van a hacer la factura de los consumidores, porque el Banco Ficosa no va a hacer el trabajo de gratis, ellos van a cobrar un porcentaje, la alcaldía municipal va a cobrar su porcentaje, más los metros cúbicos de agua que nosotros consumimos, entonces nos van a meter 3 facturas en una, así como están haciendo con la energía eléctrica. Por eso es pueblo hondureño que tenemos que reaccionar y agradecerle a todas estas organizaciones hermanas que hoy se unen a esta lucha con nosotros para defender este líquido que Dios lo mande hasta lo alto del cielo. Mercantilizar el agua es no valorar la vida. Así que muy agradecido con todos ustedes. Don Manuel Amador, dirigente de la Asociación de Juntas de Agua de la capital, y la preocupación que tiene y el llamado de que al privatizar este vital líquido en la capital, pues correrá la misma suerte que está pasando con el alto precio al consumo de energía eléctrica. Plantea que sucederá lo mismo con el sistema de agua, y es de lógico, el inversionista, el empresario, lo que trata es de obtener ganancias, no está pensando en que el agua es un elemento vital, que es parte de la salud primaria de la persona. Retorno con usted a estudios, Ramón. Muchas gracias, don Carlos. Todo efecto de privatización conlleva a un alto costo de los servicios. Así como nos explicaba ayer el regidor Wilfredo Flores en San Pedro Sula, el agua pues está en manos de una empresa privada, Aguas de San Pedro, lo cual ha hecho que el costo aumente. La energía eléctrica ya en nuestro país también está en ese proceso. En Islas de la Bahía el tema de la energía eléctrica es privada en un 100%. Y al final quizás la intención de muchos políticos de turno o los que nos han gobernado durante los últimos 10, 11, 12 años es poder quebrar estas instituciones y que pasen a manos privadas. Lo lamentable es la intención del actual alcalde, que sabiendo que él quiere ser candidato a la presidencia, quiere ser presidente de la República, está haciendo estas acciones en contra del pueblo capitalino. Imagínese usted, ya siendo gobernante, nos van a privatizar todo, nos vamos a tener que ir del país. Pero bien, me gustaría hablar antes de que esté... Ya está Martel, me dice don Cristian. Perfecto, don Eduardo Martel es miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Va a hablar con nosotros de temas políticos, de temas de su partido. ¿Cómo está el Partido Liberal en torno a la unidad o la desunidad que puede existir en estos momentos de cara a un proceso de elecciones primarias? Pero queremos arrancar con él hablando también de estos temas de la capital, porque ya él confirmado es precandidato a alcalde del Partido Liberal a la alcaldía de Tegucigalpa. Un placer saludarlo, abogado Eduardo Martel. Ramón Ochoa le saluda, buenas tardes. ¿Qué tal está, Ramón? Un placer saludarlo. Es un verdadero gusto estar en esta casa de radio, de televisión, para hablar sobre temas que creo que siguen siendo torales
Lastimosamente, a pesar de haber pasado 24 años casi de gobiernos nacionalistas en la alcaldía, sigue existiendo el problema latente del agua, que es el principal problema que tiene la capital, el problema de saneamiento, el problema de falta de apoyo a la dignidad de las personas. Hoy el capitalino sigue sufriendo las consecuencias de una ciudad que lo excluye y que solo en ciertas áreas ha parecido llegar el desarrollo, Ramón, y queremos cambiar eso, y queremos cambiarlo con transparencia, queremos cambiarlo con honestidad, queremos cambiarlo con la participación ciudadana que hoy exige y demanda el buen uso de los recursos públicos. Son temas que iremos planteando a lo largo de esta conversación en función del planteamiento que queremos hacer a los capitalinos de Tegucigalpa y de Comayagüela, que también cuentan. Y yo estoy seguro que una de las banderas de campaña de todos los que aspiran a la precandidatura a la alcaldía de Tegucigalpa va a ser eso, el tema del agua. ¿Usted ya ha definido lineamientos claros en base a sus propuestas sobre este tema específico de líquido vital? Mire, yo tengo la suerte de contar con el apoyo del ingeniero Moncada, José Luis Moncada, que es un ingeniero con una amplia experiencia en el ámbito de la infraestructura, del desarrollo urbanístico, del agua. Su padre, el ingeniero Moncada Gros, ha diseñado una solución viable, eficiente, eficaz para el tema del agua en Tegucigalpa, y ese es el planteamiento que vamos a defender. No es Guaserique, no es la represa del Río del Hombre, es un planteamiento muy novedoso y sobre todo que va a abaratar los costos y va a eficientar la implementación de esta solución. Yo le podría asegurar que en cuestión de 24 meses perfectamente puede estar solucionado el problema del agua en nuestra capital. En su momento haremos el planteamiento del proyecto, pero insisto, esa es la prioridad uno y no es un tema, como usted bien dice, de haberlo escuchado ya con de manera reiterada en varias campañas. Se trata de que o lo resolvemos o la situación de crisis higiénica, de salud, de salubridad en nuestra capital va a ser un tema muy serio. Acompañado de eso, obviamente tenemos que tener políticas de choque contra otras problemáticas, falta de empleo, falta de dinamismo de nuestra economía, falta de vivienda, protección del medio ambiente, apoyo a esos sectores que hoy mendigan por la capital sin ningún tipo de asistencia ni apoyo al sector de la juventud de nuestro país a través de programas de primer empleo, a través de programas deportivos, una serie de facetas que iremos desarrollando, pero que insisto, es tan grande la problemática del país y en este caso de la capital que tenemos que irlos abordando uno por uno en función de irlos resolviendo de manera definitiva. Abogado Martel, nos acompaña el periodista Carlos Paz esta tarde también con sus opiniones y consultas. Don Carlos. Buenas tardes, abogado Martel. Bueno, estuve hoy en la conferencia de prensa que brindase el Consejo Central Ejecutivo y le voy a reiterar la pregunta ya que estamos en directo. Se conoce públicamente que la municipalidad de Tegucigalpa tiene una deuda multimillonaria, que las transferencias solo las reciben los bancos y no puede hacer otro tipo de actividades, más deudas con proveedores. ¿Qué va a hacer con esa deuda? Cuando plantea las represas, esos contratos ya están hechos, o sea que la alcaldía la va a encontrar con contratos ya amarrados. Incluso, abogado Martel, en este momento se conoce que la alcaldía tiene dificultades incluso para pagar la planilla, han denunciado los trabajadores. Muchas gracias, Carlos. Un placer saludarlo nuevamente. Mire, la realidad es que la institucionalidad pública del país está en precario, está en quiebra. De nadie es desconocido que según el FOSDE, y confiamos plenamente en el FOSDE, la deuda pública del país alcanza los 15.000, 16.000 millones de dólares de un Producto Interno Bruto de 22.000. Casi quiere decir que debemos el 75% del tamaño de nuestra economía. Si nos enfocamos única y exclusivamente en la capital de la República y en su alcaldía, es exactamente la misma realidad. Y es exactamente la misma realidad porque quien hoy gobierna los destinos, no quiere decir que no venga esto acumulándose desde hace varios periodos de gobierno, pero el que ha estado los últimos 6, 7 años en la alcaldía
ya lo dijo cómo maneja las finanzas públicas, transfiriéndose a sus cuentas personales y de ahí administra los fondos de la alcaldía. Realmente una desfachatez enorme que solo en un país en donde no existe el más mínimo asomo de Estado de Derecho puede suceder. Yo le digo que la realidad de la alcaldía la vamos a conocer a ciencia cierta una vez que estemos ahí. Todos los informes creo yo que están falseados, que no reflejan la realidad, pero creemos que está en quiebra y creemos que tiene problemas de liquidez. Eso pasa por haber impulsado una serie de proyectos sin ningún tipo de respaldo. No fue un plan vial el que se puso en práctica en Tegucigalpa, sino que fue más un enfoque de negocio, un enfoque de fortalecimiento de algunas empresas e incluso que señalan la participación de quien hoy dirige los destinos de la alcaldía. Lo que se tiene que hacer una vez que se recupere el poder y se rescate la alcaldía municipal es una revisión y una reformulación financiera de la alcaldía. Hay que sentarse para revisar todos esos contratos, muchas veces leoninos, muchas veces que atentan contra los intereses de la alcaldía. Por eso es tan importante, Carlos, que entendamos que necesitamos un Congreso de la República fuerte, que necesitamos un poder ejecutivo con la solvencia moral para poder tomar decisiones y que necesitamos autoridades municipales que tengan claro cuál es la problemática. ¿Por qué? Porque de esa manera podremos tomar decisiones. Hay contratos, insisto, que incurren en vicios de nulidad y habrá que verlo, sin generar ningún tipo de inestabilidad o inseguridad jurídica, pero sí revisando y anteponiendo esos intereses. Yo le digo algo, me atrevería a decir que la gran mayoría de los contratos que existen hoy por hoy en la alcaldía municipal son leoninos y generan perjuicio para la capital. Solo le menciono el tema de la basura, es la recolección por costo de tonelada métrica más cara que existe en toda Centroamérica. Se paga en dólares, está tasada en dólares, arriba de los $40. Eso nos parece una irracionalidad. Y así podemos seguir citando el caso que usted me mencionaba hoy en la conferencia de prensa de la represa del Río del Hombre. ¿Cómo es posible que se pongan 6 meses antes a licitar? ¿Cómo es posible que ahora que ya van para afuera y estuvieron 8 años en el gobierno quieran venir a solventar una problemática que no le pararon bola, que no le dieron la importancia que tenía? Así es que tocará una tarea muy difícil. Probablemente esa reorganización financiera, esa readecuación de muchos contratos y de ciertas deudas nos lleve un trabajo, pero estamos listos, Carlos, Ramón, estamos listos para afrontar ese desafío. Tiene que llegar el momento de ponerse orden. Probablemente sea un proyecto de solventar los problemas de mediano plazo en la capital. Quizás no se puedan agotar en 4 años, pero creemos que en un periodo de 8 o 12 años, independientemente de quién esté al frente, si hay un verdadero plan, se pueden ir resolviendo esas necesidades tan ingentes de la sociedad. Cierro con el tema de la capital, con esta consulta. ¿Alianzas municipales son posibles para poder asestarle un golpe electoral al Partido Nacional, que es el dueño? Electoralmente el Partido Nacional es el dueño de la capital, los empleados públicos aquí están, no se puede desconocer la fuerza del Partido Nacional en el Distrito Central, y ahora pues van a un proceso donde parece que hay opciones para la oposición, don Eduardo Martel, porque en otras ocasiones la oposición, hablamos de Libre, Liberal, el PAC, creo que ha tenido regidores y otros partidos emergentes, se han dedicado solo a eso, a meter regidores. ¿Es posible ahora conjuntar esas fuerzas, de poner intereses de regidurías y de verdad buscar el poder del Distrito Central en la oposición? Mire, qué extraordinaria pregunta, de verdad se lo digo. Cuando me hicieron el planteamiento Luis Zelaya y una serie de amigos para que yo encabezase la candidatura de la alcaldía dentro del movimiento Recuperemos Honduras, ese fue una de las primeras valoraciones. Yo no voy por una regiduría. Es más, yo no tenía pensado correr por ningún cargo de elección popular porque estaba centrado básicamente en fortalecer el movimiento de Luis Zelaya, en resolver problemas a nivel nacional, en tratar de ir acomodando las piezas para que al final el movimiento se fortaleciese. Y en eso he estado en los últimos meses, pero dada la circunstancia que requiere la participación de los que queremos hacer las cosas distintas, dije que sí. Pero con esta condición, amor, de ir a ganar la alcaldía, de ir a luchar por la alcaldía, no de sentarme y quedarme 6 meses después de las primarias esperando llegar a noviembre y convertirme en regidor. No es una aspiración, se lo digo francamente. Yo he tenido la dicha de no necesitar nunca de un cargo público, me he dedicado a mi actividad privada, a la docencia universitaria,
y si lo hago es porque creo que hay una coyuntura particular, necesaria, urgente, de recuperar la alcaldía, de arrebatársela a los nacionalistas que la han tenido como un feudo político, no como un feudo institucional, sino como un feudo político para uso de sus aspiraciones políticas, como uso de trampolín político para alcaldes que quieren ser presidentes. Hoy lo dije, yo llegaré a la alcaldía y nunca se me va a ocurrir por la mente lanzarme de presidente estando en la alcaldía. Hay tanto que hacer, hay tantas cosas que se pueden lograr. Y respondiendo muy puntualmente a su pregunta, sí, nosotros estamos abiertos a las alianzas por Honduras. Nosotros estamos abiertos a tratar de anteponer los intereses de la capital a los intereses del partido, a los intereses personales. Creemos que los rivales con los que nos vamos a encontrar de parte del Partido Nacional son verdaderos cohetes quemados, que ya estuvieron en esas instancias, que ya estuvieron en el Infob, que ya estuvieron en el Congreso, que ya estuvieron en la alcaldía y son parte justamente de la problemática nacional y local que vive el país. Habrá que explicar por parte de ellos primero qué hicieron con el Infob, dónde están todos esos señalamientos que se les hace por el tema del Infob, dónde está el tema del Trans 450, donde uno de ellos tuvo participación, era parte de la comuna capitalina. Ya esas segundas oportunidades, ya la gente aquí ya no se engaña. Va a evaluar, va a hacer esas calificaciones y van a ser, sinceramente se lo digo, duramente castigados. Ante ese panorama, totalmente abiertos, tendremos que ganar nosotros primeramente en el proceso primario, pero a partir de ahí, Ramón, Carlos, pueblo hondureño, nosotros consideramos que en bien de Honduras, en bien de la capital, y no porque no haya votos, sino porque probablemente tengamos que solventar y sobrepasar las intenciones de fraude electoral por parte del Partido Nacional, sí, las alianzas por mi parte serán una prioridad a partir del 15 de marzo del próximo año. Entremos al tema de su instituto político, el Partido Liberal. Con usted ya hemos hablado en varias ocasiones sobre la situación, por lo menos en el último año, cómo se ha venido dando el movimiento de precandidaturas. Unos se retiran, otros se suman, pero hoy parece que el panorama es distinto, don Eduardo Martel, con la precandidatura ya oficializada por don Yanni Rosenthal Hidalgo. ¿Qué ha cambiado en este año dentro del Partido Liberal, dentro de la competencia, ya sumado don Yanni Rosenthal? ¿Cómo está el Partido Liberal en estos momentos? Mire, yo creo que lo que faltaba era ponerle un candidato a cierto sector del Partido Liberal. Y en esto debemos de ser respetuosos, pero categóricos. Hay dos visiones dentro del Partido Liberal. Una visión que ha apostado desde que asumimos el control del Central Ejecutivo por ser una verdadera oposición al régimen nacionalista que encabeza Juan Orlando Hernández, Mauricio Oliva y Naz Riafura. Esa fue una decisión que ni siquiera dudamos en hacerla porque ese es nuestro papel, porque esa es la esencia del liberalismo. Ese sector tampoco pacta con los cachurecos, no pactamos en el Registro Nacional de las Personas por las condiciones que exigían, no pactamos en el CNE, no pactamos en el Tribunal de Justicia Electoral y no vamos a pactar. ¿Por qué? Porque exigen que hinquemos la rodilla, exigen que no haya censura hacia la administración del Partido Nacional y eso no va con nosotros. Y hay otro sector que se respeta, que ellos han tomado una decisión de favorecer las posturas del Partido Nacional en distintas instancias, entre ellas el Congreso Nacional. Es manifiesta, ahí están las votaciones, incluso uno de ellos que va de candidato a diputado por el Departamento del Paraíso, fue el que levantó la mano y mocionó para que se fuera la Maxi. Yo ya he pedido perdón por esa actitud de un supuesto liberal. A mí me avergüenza como militante del Partido Liberal esas actitudes, pero esta es la esencia de la democracia. Vamos a ir a un proceso primario que esperemos que sea transparente, que no haya intenciones de incluir o incorporar votos rurales a esas elecciones. Esperemos que no, vamos a tomar todas las precauciones, pero será el liberal y el ciudadano que decida votar en las primarias de nuestro partido el que elija, el que decida, el que apueste por ese camino. O una opción, oposición, censura, unidad con los verdaderos sectores de oposición, recuperar el poder de la nación, del Congreso y de la municipalidad, o el que apueste por el pasado. Entonces yo le diría que más allá del candidato presidencial, yo creo que hay dos bloques claramente identificados dentro del partido. División o la unidad a lo interno del Partido Liberal. Seguimos conversando después de esta breve pausa comercial porque tenemos noticias importantes para usted. Hoy quiero darle una buena noticia a usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero, y es que Banco Atlántida
trae remesa en línea. Esta opción interesante, que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa a través de su aplicación Atlántida Móvil desde el celular o ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online, y al seleccionar la opción pago de remesas, la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si aún no tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, seleccione activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Banco Atlántida, el banco líder en bancarización digital de Honduras, presenta a sus clientes retiro en ATM sin tarjeta. Si la persona necesita enviar dinero, solo debe ingresar a Atlántida Móvil o Atlántida Online, seleccionar retiro sin tarjeta, completar los pasos y enviar el código de seguridad a su familiar o amigo. Y para retirar, el remitente deberá acercarse a un ATM o multi-ATM Atlántida, seleccionar retiro sin tarjeta, ingresar los dos códigos de verificación, el que recibió en su celular y el que fue proporcionado por el remitente. Y así de fácil podrá utilizar este increíble servicio sin necesidad de una tarjeta de débito. Además, es importante destacar que para disfrutar de este y más de los múltiples servicios digitales de Banco Atlántida, los usuarios deberán descargar Atlántida Móvil, activar su banca digital y crear su usuario. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Cuarto Poder. Conversamos con el abogado Eduardo Martel, dirigente del Partido Liberal, y pasamos micrófonos a don Carlos Paz. Abogado Martel, el lanzamiento de don Gianni Rosenthal Oliva, Gianni Rosenthal, ha sido avasallador. Alcaldes como el de Comayagua, el del Progreso, al mismo tiempo la llegada o la propuesta de don Elvin Santos Ordóñez, precandidato presidencial, que hayan 14 diputados que anticipadamente manifestaron apoyarle, eso le convierte en una fuerza y al mismo tiempo fue un gran despliegue publicitario el lanzamiento, aunque el mensaje, mi percepción particular, es que no fue contundente. ¿Qué mensaje les da esto a ustedes? Gracias, Carlos, también porque me permite seguir profundizando de alguna manera en lo que venía planteando anteriormente. Pero a nosotros, insisto, al movimiento de Recuperar Honduras que encabeza Luis Zelaya, no nos ha causado absolutamente ningún tipo de debilitamiento el lanzamiento de Gianni, porque, insisto, esos mismos 15 diputados o 14 diputados a los cuales usted hace referencia son los mismos 15 diputados que en su momento el Tribunal Disciplinario expulsó por acompañar de manera reiterada las votaciones del Partido Liberal, y obviamente eran liderazgos con los cuales nosotros no queríamos hacer equipo. Yo creo que el Partido Liberal, desde el golpe de Estado del 2009, se fue debilitando como consecuencia de esos maridajes que se fueron construyendo para beneficios particulares o de grupo, o incluso para generar impunidad. Usted ha mencionado algunos casos de impunidad que conocemos que implican a militantes supuestamente del Partido Liberal. Sí, va a ser un movimiento con cierta fortaleza económica, no lo podemos desconocer. Sí, va a ser un movimiento con una fortaleza mediática. Sí va a tener algún tipo de respaldo de estos diputados, pero déjeme decirle, el pueblo liberal ya está hastiado de esa situación. El pueblo liberal se cansó de esos diputados que, cobijados en la bandera del Partido Liberal, usan camiseta del Partido Nacional. Ya basta de traiciones, pero creo que eso lo tendrá que dilucidar en las elecciones el 14 de marzo los que simpatizan con nuestro instituto político. Se lo digo francamente, todos estos sectores que se han ido con el candidato Gianni Rosenthal, pues no eran parte de nuestro movimiento. Nosotros no hemos tenido prácticamente ninguna baja, todo lo contrario. Puedo anunciar hoy por hoy que mucha gente que había estado con Gianni, como C. Ricardo Valladares en Choluteca,
como ser el doctor Maynor Vargas en Intibucá, se han sumado a este proyecto de dignificación del Partido Liberal, y también algunos sectores que han estado con Roberto Contreras, como ser el caso de un grupo que se ha sumado recientemente el día de ayer, que encabeza Pepe Rodas, estaba dirigiendo el movimiento de Contreras en El Paraíso, y el día de ayer se ha incorporado a estas filas para dignificar esta lucha dentro del Partido Liberal, e irá corriendo como candidato a diputado. Así es que eso es parte de una acomodación de fuerzas, pero los que estaban allá siempre han estado allá, y los que están acá siempre van a estar acá. No están dispuestos a hacer equipo con estos diputados por ciertos señalamientos, pero después del 13 de marzo o del 14 de marzo del 2021, ¿no van a hacer equipo con ellos, independientemente si ustedes ganen o pierdan el proceso de elecciones primarias? Ganamos, como creo, y no es por sonar triunfalista ni mucho menos, pero hemos visto lo que hemos construido a lo largo de los últimos 4 años. Creo que vamos a ganar, y vamos a ganar de manera contundente, y dentro de esa lucha de obtener un triunfo contundente, nosotros estamos haciendo hincapié en los diputados. Yo creo que la candidatura presidencial Luis Zelaya va a ganar de manera solvente, pero nos vamos a enfocar muchísimo en sacar la mayor cantidad de candidatos a diputados de nuestra corriente. ¿Por qué? Porque ahí se toman las decisiones en el Congreso Nacional, ahí es donde se eligió a Mauricio Oliva, ahí es donde se eligió el Consejo Nacional Electoral, que hoy tiene problemas, el Registro Nacional de las Personas, que hoy tiene problemas, ahí es donde han votado por aumentar fondos para el gobierno de Juan Hernández en la pandemia, sin pedirle siquiera presente una auditoría de cómo está utilizando esos fondos. Por lo tanto, sí, yo creo que después de un proceso primario debe de haber una unificación de las fuerzas con reglas claramente establecidas previamente. Y esa regla debe de ser no más acompañamiento a las posturas y políticas del Partido Nacional. No puede ser de otra manera. Si nos piden unirnos con sectores que defienden al Partido Nacional, que defienden a Juan Orlando Hernández, yo creo que estamos desnaturalizando la propia lucha partidista. En tal sentido, sí, nosotros puertas abiertas para cualquier miembro de otro movimiento político, siempre y cuando entienda que la decisión tomada por Luis Zelaya, por todos los que formamos parte de este movimiento, es no al compadrazgo con el Partido Nacional, sí a la unidad de la oposición, sí a la construcción de una alianza, de una coalición que tenga como propósito llegar al gobierno, y desde el gobierno realizar los cambios que tanto demanda la gente. Esa gente que en la calle nos para y nos dice, muy bien, están haciendo las cosas bien, pero tenemos que unirnos. Ese espíritu va a prevalecer en nuestro partido después del 14 de marzo. El que se quiera sumar, bienvenido. El que no se quiera sumar, con todo respeto se lo digo, que no se acerque, porque en esta ocasión no vamos a cometer los errores del 2017. Ahora, dígame algo, ya lo expresó don Carlos Paz y usted lo reconoció, sobre la fuerza que tiene don Yanni Rosenthal, fuerza empresarial, fuerza económica, fuerza mediática. Mire, en ese lanzamiento vimos unos 20 canales de televisión que se supone que ellos le van a dar el apoyo, pues no sabemos con qué condiciones, pero los dueños de las televisoras están apoyando, bueno, alguna parte de esas televisoras que transmitieron, incluso muchos de ellos van en planillas con don Yanni Rosenthal. Eso deja un mensaje de fuerza y contundencia a un candidato. Ahora, ¿dónde va a radicar la fuerza don Luis Zelaya? ¿Dónde está el apoyo empresarial que va a tener don Luis Zelaya? Es más, ¿quiénes son los líderes fuertes? Y usted me los puede ir nombrando a nivel de departamentos que van a hacer esa lucha. Le digo esto porque vimos el mensaje de don Yanni, hace el lanzamiento con 20 televisoras, y después don Luis Zelaya, un día o 2 días después, hace una concentración o una reunión de trabajo político en el municipio de San Antonio de Oriente con pocas personas. En Santa Bárbara se reunió hace poco, en la cabecera departamental con los líderes, también vimos pocas personas. ¿No está perdiendo esa fuerza que ha tenido en otras ocasiones don Luis Zelaya, don Eduardo Martel, o se puede quedar menguado en estos elementos que yo le menciono en comparación a don Yanni Rosenthal? Mire, la valoración de una fuerza política se hace en función de los votos que tiene. Nosotros no queremos apoyos de televisoras ni compromisos con televisoras. Nosotros no queremos apoyos de banqueros ni compromisos con banqueros. Si quieren apoyar, bienvenido, pero si es a cambio de algo,
mejor que se eviten la molestia de que les tengamos que decir que no. Si es apoyo de los grupos empresariales de este país, los mismos que tienen sometido a la sociedad en este momento, pues obviamente ahí probablemente salgamos perdiendo y por mucho. Pero eso eso no determina la fuerza o no de un movimiento. La fuerza de un movimiento lo determina el acompañamiento ciudadano. Nosotros tenemos la certeza, y se lo digo, y aquí va a quedar grabado afortunadamente, tenemos la certeza de que la victoria de Luis Zelaya será contundente por lo que hemos logrado percibir y construir a lo largo de los últimos 2-3 años. Le menciono a un Luis Fuentes en Atlántida, le menciono a la abogada Maribel Espinosa en Lloro, le menciono al doctor Maynor Vargas en Intibucá, le menciono a Hugo Ricardo Hernández en Ocotepeque y al ingeniero que nos acompaña, Rigo Santos de Ocotepeque. Le menciono también a Víctor Barahona de Comayagua, le menciono a José Rosario Tejeda de La Paz, le menciono a Yuri Sabas en Choluteca, le menciono a quien nos acaba de iniciar un acompañamiento en El Paraíso, que agradecemos, Pipe Castillo, Carlos Felipe Castillo, David Abraham Amador, Pepe Rodas, el mejor equipo, se lo digo francamente, a un Alfredo Saavedra en Valle. Así es que yo le podría garantizar incluso que nosotros vamos a ganar aproximadamente unos 13 o 14 departamentos. Le puedo decir que vamos a tener competencia en el departamento de Copán, le puedo decir que vamos a tener competencia en el departamento del Empira, le puedo decir que vamos a tener competencia en el departamento de Gracias a Dios y de Islas de la Bahía, pero de ahí yo le podría afirmar de manera casi categórica que en el resto del país, por nuestras posiciones, por nuestras posturas a lo largo de los últimos años, por nuestra claridad de mensaje, porque no es un mensaje ambiguo, porque es un mensaje directo de condena a Juan Hernández, a Mauricio Oliva, al Partido Nacional, a Nasri Azura, porque no hemos entrado en esas negociaciones, porque no levantamos la mano para que se fuera la MAXI, porque no levantamos la mano para darle más dinero al Partido Nacional. Yo le digo algo, no me cabe la menor de las dudas. Insisto, poder económico va a estar allá, siempre ha estado allá, pero la fuerza del liberalismo genuino, de ese que de tierra adentro, de ese que se faja desde las 3 de la mañana el día de las elecciones para lograr la victoria, ese va a estar de nuestro lado. Don Carlos Paz. Agradecerle al abogado Martel por compartir con las televidentes de Cuarto Poder y Radio Escuchas en todo el país y en el extranjero, y con una breve consulta siempre en la temática política, pero fuera del territorio nacional. ¿Qué mensaje debe recibir la oposición política? Los resultados de Bolivia, las fuerzas reaccionarias se fueron divididas, el MAS con diferencias ideológicas, pero en un solo grupo, y el MAS ha arrastrado a las fuerzas reaccionarias. Abogado Martel. Es un buen ejemplo, mi querido amigo Carlos, de cómo cuando un pueblo decide, cuando un pueblo está volcado por una causa, no hay dinero, no hay poder, no hay instituciones que lo detengan. El proceso electoral de Bolivia, que estuvo empañado desde la salida abrupta, el golpe de Estado abrupto contra Evo Morales, que luego fueron elecciones postergadas en varias ocasiones, que había una serie de triquiñuelas contra el proceso electoral. Eso lo único que nos reitera es que el pueblo latinoamericano está ansioso de cambios. Esas fuerzas reaccionarias hoy están involucradas en la política local de Honduras y en la política interna del Partido Liberal, porque les incomoda que haya una oposición, porque quieren sentarse en una mesa 2, 3 personas y llegar a acuerdos sin consulta de los grandes sectores o de las aspiraciones del pueblo hondureño. Yo me satisfizo mucho ese resultado, insisto, porque demostró que más allá del poder político que estaba en poder y en manos de esas fuerzas conservadoras, al final el pueblo boliviano tomó una decisión que se respeta, que se debe de respetar donde se desarrolle y que nos da motivaciones para
seguir con nuestra bandera de lucha por las causas justas de nuestro país. Como decía Eduardo Chivas, un político cubano de la década del 50, vergüenza contra dinero. Aquí se han acostumbrado a comprar conciencia con dinero ante la necesidad de la gente, con un bono, con una bolsa solidaria, con 500 pesos para el día de las elecciones. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Se acabaron esas, yo creo que el pueblo hondureño ya tiene claro que se acabaron esas migajas para el pueblo, que puede aspirar a una vida mejor, que puede aspirar a condiciones favorables de desarrollo económico y social, y lo estamos viendo en algunos ejemplos como el que cita mi amigo Carlos. Y ese es un buen ejemplo para estar claros, que en política se suma, se resta, se multiplica y se divide, y para triunfar hay que tener todos estos elementos en cuenta, y creo que todo el mundo está calculando. Los que van a primarias, los que van a generales ya están, bueno, la oposición en este caso ya está viendo cómo hacer una alianza. Pero previo a esa alianza, a las elecciones generales de don Eduardo Martel, hablemos de alianzas en las internas de los partidos. En el Partido Liberal se mencionaban 10 u 11 candidatos, ya solo hay 3 candidatos fuertes hasta el momento, y se presume que esas 3 fuerzas pueden llegar a 2 fuerzas políticas que van a competir realmente. O sea que uno de los candidatos puede sumarse a otro. Ya miramos el último caso de don Contreras, don Roberto Contreras. Ahora se habla de don Darío Vanegas, que podría hacer una alianza con Luis Zelaya, son rumores, o incluso con don Yanni Rosenthal. ¿Qué nos puede usted decir sobre ello? ¿Nos puede adelantar algo? ¿Podemos ver sorpresas en las próximas semanas? Luis Zelaya incluso sumarse a Darío Vanegas sumarse a Luis Zelaya, o Luis Zelaya sumarse a don Yanni, para al final quedar esas 2 fuerzas equiparadas. Ya dijo claro don Luis Zelaya que él y Yanni Rosenthal son como el agua y el aceite, y ahí no puede haber unión. Sí, mire, yo le diría lo siguiente. De Darío Vanegas lo que puedo decir es que su comportamiento en el Congreso Nacional ha sido verdaderamente decente. Ha mantenido posiciones correctas, posiciones apegadas a los principios liberales, apegadas a las decisiones del Consejo Central Ejecutivo, y eso es lo que debo de destacar. En segundo lugar, que entre Luis Zelaya y Darío Vanegas existe una comunicación plena, fluida, y que no descartemos de aquí al 13 de noviembre que pudiese existir alguna especie de construcción de unidad. Nosotros respetamos la decisión de aspirar de Darío Vanegas, pero las puertas abiertas a un acuerdo siempre lo van a estar. Creemos y coincidimos en pensamiento con él. Creemos que es el momento de construir alianzas internas para luego construir alianzas multipartidarias, pero eso tendrá que ser motivo de muchas pláticas entre ambos liderazgos, pero de nuestro lado totalmente abierto. Insisto, no lo descartemos, el tiempo avanza y creo que si va a haber alguna especie de unidad debe de desarrollarse en el cortísimo plazo, porque se van adquiriendo compromisos en alcaldías, en diputaciones, y obviamente después desplazar es mucho más complicado, pero creo que con Darío y Luis Zelaya podría existir una posibilidad de unidad. No veo a Darío Vanegas sumándose a otro movimiento político. Muy bien, y cierro con esto. ¿Qué nos puede decir del código de disciplina del Partido Liberal? Que hoy lo mencionó don Luis Zelaya nuevamente, que hay elementos ahí, hay prohibiciones para personas que han estado involucradas en actos de corrupción, de narcotráfico, de lavado de activos. ¿Van dirigidos específicamente estos lineamientos de este código disciplinario a un candidato en particular? Esto fue aprobado hace más de 2 años, 2 años y medio, una resolución del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, y fue una discusión amplia protegiendo al partido. Yo creo que la injerencia del narcotráfico y de los lavadores de activos en la política hondureña es manifiesta. No olvidemos dónde se encuentra Tony Hernández, no olvidemos dónde se encuentran algunos diputados del Parlamento actual que fueron extraditados. Esa es la realidad, por vínculos con el narcotráfico. No olvidemos que CC4, Juan Hernández, ha sido señalado por sicariato, por lavado de activos y por narcotráfico. Yo creo que la problemática esa obligaba a tomar decisiones en ese sentido, dirigido a alguien, a los lavadores de activos, a los narcotraficantes o a los vinculados al crimen organizado. Y eso es lo que queremos hacer. No va dirigido en particular a Yanni Rosenthal ni a nadie. Incluso Luis Zelaya hoy mencionó que creía desde el punto de vista jurídico que esta resolución aprobada con posterioridad a la declaración de culpabilidad de Yanni, pues quizás lo exoneraba por ese principio de no retroactividad de la ley. Pero no inscribe el Central Ejecutivo, inscribe la Comisión Electoral en primera instancia del partido, que la conforman todos los movimientos,
y luego el Consejo Nacional Electoral. Así es que nosotros no tenemos ninguna decisión en ese sentido, ninguna valoración en ese sentido, que sean los entes competentes, pero esa decisión no va dirigida a nadie, sino a proteger a nuestro instituto político. Muchas gracias, abogado. Si hay más consultas, don Carlos, sus opiniones, cerramos con usted. Ramón, como tocó el tema de lo manifestado el ingeniero Luis Zelaya, ha sido bastante claro y ha manifestado que no ocupa unirse con nadie para estar en contra de alguien. También ha manifestado que no tiene nada que recuperarle al Estado más que la dignidad. Si le da el tiempo y el audio está listo, pues yo creo que vale escucharlo a don Luis Zelaya, a Ramón. Vamos con Luis Zelaya, Cristian. Escuchemos. Yo tengo el mejor concepto de Darío Vanegas. Sus actuaciones en el Congreso Nacional han sido acordes a los principios y doctrinas liberales. Ahí no aplica el agua con el aceite, porque con él sí tenemos muchas cosas en común en cuanto a los principios partidarios. Ahora bien, en la segunda parte de la pregunta, unirnos para ir en contra de alguien, no. Yo no me tengo que unir con nadie para ir en contra de alguien. Yo me puedo unir a aquellos que creen en un proyecto político con propósito de país. Yo no quiero llegar al poder para resarcirse lo que me han quitado. Porque bienes el Estado no me ha quitado. Sí me ha quitado dignidad. Sí ha quitado la vergüenza como hondureño, como ciudadano. Y esa la quiero recuperar. Y en segundo lugar, el 9 de abril del 2018 se emitió el reglamento de disciplina por parte del Consejo Central Ejecutivo de nuestro partido y se publicó en el diario oficial La Gaceta. Ustedes lo pueden revisar, ahí está, el 9 de abril 2018, está publicado el reglamento de disciplina. Y en el inciso 11, numeral 13, o inciso 13, numeral 11, no estoy seguro, establece claramente que todo aquel que ha sido condenado local e internacionalmente por los delitos de narcotráfico, corrupción, lavado de activos y todo, queda automáticamente inhabilitado. Aquel que crea que ese artículo y ese inciso tiene dedicatoria es porque cree que le aplica. Pero nosotros no lo hicimos pensando en nombre y apellido. Lo hicimos pensando en nuestro partido. Pero yo no soy abogado. Pero está claro que la ley en materia penal aplica la retroactividad cuando favorece al imputado. A mi criterio, y no soy abogado, eso será la comisión jurídica lo que tendrá que determinar, la declaración de culpabilidad de los delitos que le imputaban al abogado Gianni Rosenthal fue antes del 9 de abril. Aquí no estamos para ponerle trabas a nadie. Quien cumpla los requisitos establecidos en nuestros estatutos y la ley electoral y de organizaciones políticas, pues podrá participar. Ahí está claro. No aplica para don Gianni Rosenthal entonces. 20 segundos para despedirnos, abogado Eduardo Martel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. De verdad que se disfruta hablar con periodistas que van directos, que tocan temas de interés nacional, que no hay condicionamiento, que no hay líneas corporativas, que se habla de lo que quiera hablar el pueblo hondureño, el pueblo golpeado, el pueblo necesitado, y decirles que vamos a trabajar enormemente para recuperar o mantener esta dignidad del Partido Liberal, para ponerla al servicio de una oposición que quiere unirse, que demanda unirse para recuperar el poder de la nación, y a partir de ahí no quedarnos de brazos cruzados, sino que iniciar un proceso de implementación de políticas públicas que devuelva la esperanza, la tranquilidad, el empleo, el trabajo, y que evite que sigan migrando
nuestro pueblo, desintegrando las familias y desintegrando nuestra sociedad. Así que aquí vamos a mantenernos en esta lucha, aunque sea muy difícil y a veces sometidos a tantas presiones que quisiéramos tirar la toalla, pero hay 9 millones de personas que requieren de seguir luchando por parte nuestra. Un fuerte abrazo a la distancia. Igualmente, abogado, agradecido con su participación esta tarde. Se nos fue el tiempo, nos quedamos con esas palabras de evitar líneas corporativas, como dice el abogado Eduardo Martel. Aquí no tenemos compromisos absolutamente con nadie. De eso se trata el programa. Saludos al al abogado Gustavo Andino, abogado y periodista que siempre nos mira. Entiendo que es precandidato a la alcaldía por el Pino. Abogado, suerte. Esto es Cuarto Poder. Nos vamos, don Carlos, solo para despedirnos. Gracias a nuestros estimados oyentes y televidentes. Buenas tardes, esto es Cuarto Poder, será hasta mañana un programa más a través de Radio Novo y CHTV. Mi nombre es Ramón Ochoa. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.